esta lección continuaremos con la proporcionalidad, ahora desde el punto de vista de la aplicación de la proporcionalidad a problemas prácticos. Hemos dividido el contenido de la lección en 3 apartados. Sucesivamente estudiaremos la regla de 3 simple, la regla de 3 compuesta y el porcentaje. Comprobarás a lo largo de la lección que estos contenidos están muy relacionados con problemas de la vida diaria. Como hemos dicho antes, en este primer apartado estudiaremos la regla de 3 simple, la directamente proporcional y la inversamente proporcional. Si un coche gasta 5 litros de gasolina por cada 100 kilómetros recorridos, estamos relacionando dos magnitudes, la cantidad de litros de gasolina consumida y la cantidad de kilómetros recorridos. Pues bien, con estas dos magnitudes, gasolina gastada y kilómetros recorridos, formamos los conjuntos G y K para luego establecer una correspondencia entre ellos. El conjunto G lo formamos con las cantidades de gasolina consumida. Y el conjunto K lo formamos con las cantidades de kilómetros recorridos. Como tú sabes, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una cantidad de uno de los dos conjuntos por un número, la cantidad correspondiente del otro conjunto queda también multiplicada por dicho número. En la lección anterior vimos que entre dos conjuntos numéricos proporcionales, tal es nuestro caso, la razón de proporcionalidad se halla dividiendo el valor de un elemento cualquiera del conjunto final por el valor de su elemento correspondiente del conjunto inicial. Tomemos el elemento 100 del conjunto K y su correspondiente 5 del conjunto G. 100 dividido entre 5 es igual a 20. La razón de proporcionalidad que resulta es 20. Si hacemos lo propio con los otros pares de valores que se relacionan, comprobamos que la razón de proporcionalidad es siempre la misma. $200 dividido entre 10 es igual a 20. 300 dividido entre 15 es igual a 20. Bien, puesto que todas las razones son equivalentes, con dos que tomemos podemos establecer una proporción. Recuerda, en la lección anterior llamábamos proporción a la igualdad formada por dos razones iguales. Cuando dos razones las relacionamos por medio del signo igual, formamos una proporción. Recuerda también que en las razones expresadas en forma de fracción, al numerador se le llama antecedente de la razón. Y al denominador se le llama consecuente. En la razón 100 es a 5, el antecedente es 100, que, volviendo a nuestro ejemplo, significa la cantidad de kilómetros recorridos. 5 es el consecuente de la razón y representa los litros de gasolina consumida al recorrer los 100 kilómetros. Son pues dos magnitudes las que se relacionan en esta razón, los kilómetros recorridos y la gasolina consumida. La otra razón, 200 partido por 10, relaciona las mismas magnitudes. El antecedente 200 expresa cantidad de kilómetros y el consecuente 10 expresa litros de gasolina. Conviene también que recordemos la denominación de los distintos términos de una proporción. Sirviéndonos del mismo ejemplo, al primer y al cuarto término de una proporción se les llama extremos. Y los términos segundo y tercero de una proporción se denominan medios. Como ves, son el consecuente 5 y el antecedente 200. Recuerda, el primer y cuarto término se llaman extremos y el segundo y el tercero se denominan medios.
Hemos visto anteriormente que cada una de estas razones relaciona valores que se corresponden en las dos magnitudes. Los antecedentes expresan kilómetros y los consecuentes expresan litros de gasolina. Pues bien, recordando la lección anterior, sabemos que la propiedad fundamental de las proporciones es que el producto de medios es igual al producto de extremos y viceversa. Esta propiedad nos permite permutar los medios y permutar los extremos, manteniéndose la proporción. Veamos en este ejemplo la permutación de los medios 5 y 200. Las razones que han resultado son 100 dividido por 200, que relaciona kilómetros, y la razón 5 dividido por 10, que relaciona litros de gasolina. Observa que ahora cada razón relaciona cantidades de la misma magnitud. Para saber si se mantiene la proporción después de efectuada la permutación, debemos dividir el antecedente de cada razón por su correspondiente consecuencia. Así, efectivamente, se mantiene la proporción porque en ambas razones hemos obtenido el mismo cociente, 0,5, lo que indica que son razones equivalentes y por tanto forman una proporción. Fíjate bien, si dos magnitudes son directamente proporcionales, la razón entre dos cantidades o valores de la primera magnitud es igual a la razón entre las dos cantidades o valores correspondientes de la segunda magnitud. Basada en esta propiedad de las magnitudes proporcionales que acabamos de ver, aparece la regla de 3, concepto que vamos a estudiar a continuación. Fíjate en este problema. En 3 cajas hay 12 botellas y deseamos saber cuántas botellas hay en 5 cajas. Llamando X al valor que no conocemos, o sea, al número de botellas que contienen las 5 cajas, hacemos este planteamiento. Las magnitudes cantidad de cajas y cantidad de botellas son magnitudes directamente proporcionales, ya que a una cierta cantidad de cajas le corresponde un determinado número de botellas y al doble, triple de cajas le corresponde un doble, triple número de botellas. En consecuencia podemos formar la siguiente proporción y aplicar la propiedad que hemos descrito anteriormente. La razón 300 relaciona el número de cajas y la razón 12 dividido por X relaciona el número de botellas. Pues bien, los problemas con magnitudes proporcionales se resuelven por regla de 3, que consiste en hallar el cuarto término de la proporción establecida. Hallar el valor de X en la proporción que estás viendo es un problema de regla de 3. En general, la regla de 3 lo único que hace es hallar el valor de un extremo o de un medio en una proporción, conociendo los demás términos. En el caso que nos ocupa, se trata de hallar el valor del extremo X. Como tú sabes, para hallar un extremo en una proporción, se multiplican los medios entre sí y el producto obtenido se divide por el extremo conocido. Así, en nuestro ejemplo, se multiplica 12 por 5 y se divide por 3. Con lo que el valor de X es igual a 20. Recordando el enunciado del problema, la respuesta es: en 5 cajas habrá 20 botellas. Seguramente te estás dando cuenta que resolver problemas de regla de 3 es sumamente fácil. Solamente debes tener presente los conocimientos relativos a las proporciones.
Veamos este nuevo problema. Si una moto recorre 240 kilómetros en 2 horas, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas manteniendo constante su velocidad? Como en el ejemplo anterior, planteemos el problema. Las dos magnitudes que se relacionan en este problema son el espacio recorrido en kilómetros y el tiempo empleado en horas. Son magnitudes directamente proporcionales porque el espacio recorrido por la moto aumenta o disminuye en la misma proporción que el tiempo que corre la moto. A partir de este planteamiento escribimos la siguiente proporción. La razón 240 dividido por x relaciona kilómetros y la razón 2/5 relaciona horas. Observa que desconocemos un medio de la proporción, el que corresponde a la magnitud espacio. Para hallar el valor de un medio, como ya hemos hecho muchas veces, se multiplican los extremos entre sí y se divide por el medio que conocemos. Así multiplicamos 240 por 5, que son los extremos, y dividimos por 2, que es el medio conocido. Como vemos, el valor de x es 600. Quiere decir, en respuesta a nuestro problema, que si la moto recorre 240 kilómetros en 2 horas, en 5 horas recorrerá 600 kilómetros. Recuerda el procedimiento que hemos seguido. Con los datos del problema formamos una proporción en la que cada razón relaciona dos cantidades de la misma magnitud, de forma que los valores de la segunda razón son los correspondientes a los de la primera razón. Hallar el término desconocido es hallar un medio o un extremo de la proporción. Como ves, seguimos con la misma moto. En este caso, el enunciado dice: si una moto recorre 240 kilómetros en 2 horas, ¿cuántas horas tardará en recorrer 480 kilómetros a igual velocidad? Hagamos el siguiente planteamiento. Las magnitudes que se relacionan son las mismas que en el ejemplo anterior. Espacio y tiempo son magnitudes directamente proporcionales, como ya hemos visto, lo cual nos permite escribir la proporción. En esta proporción, la razón 240 dividido por 480 relaciona kilómetros y la razón 2 dividido por x relaciona horas. El término que no conocemos es un extremo de la proporción que corresponde a la magnitud tiempo. Para hallar x debemos multiplicar los medios entre sí y dividir el producto por el extremo conocido. Realizadas las operaciones, el valor de x es 4. La respuesta a la pregunta del problema es: la moto tardará 4 horas en recorrer 480 kilómetros. Resolvamos un último ejercicio de regla de 3 con dos magnitudes directamente proporcionales. El problema dice: con 225 pesetas he comprado 3 libretas. ¿Cuántas pesetas necesito para comprar 5 libretas? Pesetas gastadas y libretas compradas son magnitudes directamente proporcionales, ya que al gastar doble número de pesetas, compro doble número de libretas. Realicemos un planteamiento. Con estos datos se establece la proporción. En esta proporción, el valor desconocido es la x, que actúa de medio. Hallemos el valor de x. El valor de x es 375. En respuesta al problema decimos que para comprar 5 libretas necesitamos 375 pesetas. Los problemas de regla de 3 que hemos resuelto
son representativos de los muchos que se pueden presentar siempre que sus dos magnitudes sean directamente proporcionales. Cuando las magnitudes que intervienen en una regla de 3 son inversamente proporcionales, el procedimiento de resolución es muy parecido. Veamos un ejemplo. Un coche que va a 80 km por hora tarda 5 horas en recorrer un trayecto. Si el coche fuera a 100 km por hora, ¿cuántas horas tardaría en recorrer el mismo trayecto? Planteemos el problema. Las magnitudes velocidad y tiempo son inversamente proporcionales para el mismo trayecto. Vamos a razonar por qué. Si un coche va más a prisa, tarda menos tiempo en recorrer el mismo espacio que si va más despacio. ¿Verdad que estás de acuerdo? Pues si el coche va a 100 km por hora, va a una velocidad doble que cuando iba a 50 km por hora. Y en consecuencia, el tiempo que tardaría en recorrer el mismo trayecto será mitad del anterior. En este caso decimos que la magnitud velocidad varía en proporción inversa a la magnitud tiempo. En el caso de magnitudes inversamente proporcionales, como en este ejemplo son la velocidad del tiempo, la proporción que se establece está formada por la razón de dos cantidades de la primera magnitud, que es igual a la razón inversa de las cantidades correspondientes de la segunda magnitud. Ya ves, en estas proporciones inversas debe invertirse la razón en la que entra el término desconocido al plantear la proporción. Hecho esto, su resolución es la de hallar un término desconocido en una proporción de la que se conoce los demás términos. El valor de x es 4. Quiere decir que si el coche va a 100 km por hora, el tiempo que tarda en recorrer el trayecto es de 4 horas. Recuerda el procedimiento que hemos seguido. Formamos una proporción en donde cada razón relaciona dos cantidades de la misma magnitud, de manera que la razón que contiene el término desconocido esté invertida. Resolvamos otro problema. Si 10 obreros tardan 6 días en hacer un determinado trabajo, ¿cuántos días tardarían en hacer el mismo trabajo 5 obreros? Hagamos el planteamiento. Las magnitudes que se relacionan son cantidad de trabajadores con cantidad de tiempo. Son, lógicamente, magnitudes inversamente proporcionales. A doble número de trabajadores, el trabajo dura la mitad de tiempo. A mitad de trabajadores, el trabajo dura doble de tiempo. En nuestro problema, 10 obreros tardan 6 días en realizar un trabajo. Si se reduce el número de obreros, el tiempo para realizar el trabajo aumentará en proporción inversa al número de obreros. Establecemos la proporción. Recuerda que tenemos que invertir la razón que lleva el término desconocido. Cinco obreros realizarían el trabajo en 12 días. Observa que si el número de trabajadores se reduce a la mitad, el número de días que durará el trabajo aumenta el doble. Realicemos un último ejercicio de regla de 3 inversa. El problema dice: dos grifos llenan un depósito en 12 horas. ¿Cuántas horas tardarán en llenar el depósito 6 grifos iguales? Estas dos magnitudes, el número de grifos y las horas, son inversas, ya que a doble número de grifos tarda la mitad de horas en llenar el depósito.
A partir de esta consideración establecemos la proporción siguiente. Recuerda que se ha de invertir la razón que lleva la X. Hallemos el valor desconocido. Con 6 grifos, el depósito tardaría en llenarse 4 horas. Como has visto, la resolución de problemas de regla de 3 inversa es igual de fácil que los de regla de 3 directa. Antes de plantear la proporción, hay que poner mucha atención y ver si las dos magnitudes que intervienen en el problema son directa o inversamente proporcionales, con los criterios que ya conoces. Si dos magnitudes son directamente proporcionales, la razón entre dos valores de la primera magnitud es igual a la razón entre los dos valores correspondientes de la segunda magnitud. Si de 4 cantidades que forman una proporción se desconoce una de ellas, hallar esta cantidad desconocida es un problema de regla de 3. En la regla de 3 simple solamente intervienen dos magnitudes. Cuando estas magnitudes son directamente proporcionales, los problemas son de regla de 3 simple, directa o regla de 3. Cuando estas magnitudes son inversamente proporcionales, son de regla de 3 inversa. La regla de 3 que hemos estudiado, tanto la directa como la inversa, se llama regla de 3 simple porque solo intervienen dos magnitudes. Sin embargo, puede haber problemas de regla de 3 en los que intervengan más de dos magnitudes, aunque solo tengamos una cantidad desconocida. El problema de hallar esta cantidad desconocida cuando intervienen más de dos magnitudes se llama regla de 3 compuesta. El estudio de la regla de 3 compuesta es el objetivo de este apartado. Veamos un problema de regla de 3 compuesta. Nos iremos deteniendo paso a paso para razonar cada operación. Pon toda la atención posible. El enunciado del problema dice: 5 operarias hacen 60 camisas trabajando 6 horas. ¿Cuántas operarias son necesarias para hacer 100 camisas trabajando 5 horas? Como ves, el problema se prepara de forma similar a la regla de 3 simple, solo que ahora se relacionan 3 magnitudes: operarias, camisas y horas. Pasemos a la solución del problema. Primeramente nos ocuparemos de las magnitudes operarias y camisas, considerando invariable la magnitud horas. Cinco operarias hacen 60 camisas. Para hacer 100 camisas trabajando las mismas horas, ¿cuántas operarias son necesarias? Si en las mismas horas de trabajo han de hacer doble número de camisas, se necesitan doble operarias. Si hubiera que hacer mitad de camisas, se necesitarían mitad de operarias. Por tanto, las magnitudes operarias y camisas son directamente proporcionales. Analicemos ahora la magnitud operarias y la magnitud horas, considerando fija la magnitud camisas que ya hemos estudiado. Cinco operarias trabajan 6 horas para hacer un número determinado de camisas. Si reducen el tiempo de trabajo a 5 horas para hacer el mismo número de camisas, ¿cuántas operarias son necesarias? Para hacer el mismo trabajo en mitad de horas, se necesitan doble de operarias. Por tanto, la magnitud operarias y la magnitud horas son inversamente proporcionales.
Repasemos lo que hemos hecho hasta este momento. Relacionar las magnitudes camisas y horas con la magnitud operaria que contiene la cantidad desconocida X. Resulta lo siguiente. El número de camisas es directamente proporcional al número de operarias. Y el número de horas es inversamente proporcional al número de operarias. Señalamos con una D la proporcionalidad directa en la magnitud camisas y con una I la proporcionalidad inversa de la magnitud horas. Aplicaremos esta regla práctica. El valor de X es igual al producto de los siguientes factores. El valor conocido de la magnitud operaria, o sea, 5. La razón invertida de las cantidades correspondientes a las magnitudes directamente proporcionales, en este caso las camisas, 100 sesentavos. La razón, sin invertir, de las cantidades correspondientes a las magnitudes inversamente proporcionales, en este ejercicio las horas, 6 puntos. Así hemos obtenido la expresión que nos dará el valor de la X. El resultado es 10 operarias. En respuesta al problema, son necesarias 10 operarias para hacer 100 camisas en 5 horas. Este es el primer problema de regla de 3 compuesta y es lógico que te ofrezca alguna dificultad. Es muy parecida a la regla de 3 simple, solo que se opera con más datos y el proceso se hace más largo. Veamos un nuevo problema de regla de 3 compuesta. El enunciado es el siguiente. Un hombre recorre 250 kilómetros caminando 8 horas diarias durante 7 días. ¿Cuántos kilómetros recorrerá si camina 7 horas diarias durante 12 días? A partir del planteamiento que estás viendo, debemos relacionar las diferentes magnitudes que intervienen en el problema. En este caso, las magnitudes que se relacionan son 3: kilómetros, horas y días. Comparemos primeramente la magnitud horas con la magnitud kilómetros, considerando fija la magnitud días. En doble número de horas recorrería doble número de kilómetros y en mitad de horas recorrería mitad de kilómetros. En consecuencia, el hombre de nuestro problema recorrerá menos kilómetros en 7 horas que en 8 horas. Así afirmamos que las magnitudes kilómetros y horas son directamente proporcionales. Para un mismo número de horas, relacionemos la magnitud kilómetros con la magnitud días. En doble número de días recorrería doble número de kilómetros y en mitad de días recorrería mitad de kilómetros. Afirmamos que las magnitudes kilómetros y días son directamente proporcionales. En 12 días el hombre recorrerá más kilómetros que en 7 días. Ya hemos determinado la clase de proporcionalidad que liga las magnitudes horas y días respecto de la magnitud kilómetros que contiene la cantidad desconocida, X. En ambos casos, la proporcionalidad es directa y lo hemos indicado en el planteamiento con una D. El valor de X es igual al producto de los siguientes factores. El valor conocido de la magnitud kilómetros, o sea, 250. Como las dos magnitudes son directamente proporcionales, los factores se obtienen invirtiendo las razones de las cantidades correspondientes a las horas y días. Efectuando la multiplicación de los factores 250, 7 octavos y 12 séptimos, el producto que resulta es 375. Si el hombre camina 7 horas diarias durante 12 días, recorrerá 375 kilómetros. Repasa un poco el procedimiento que hemos seguido.
Pon atención a este problema de regla de 3 compuesta. Con 3 botes de pintura de 2 kilogramos se pintan 18 metros cuadrados. ¿Cuántos botes de 5 kilos se necesitarán para pintar 60 metros cuadrados? Observa el planteamiento. En esta regla de 3 compuesta intervienen 3 magnitudes: botes, kilogramos y metros cuadrados. La magnitud botes contiene el valor desconocido, por tanto, debemos comparar con ella y por separado la magnitud kilogramos y la magnitud metros cuadrados. Veamos. Para pintar los mismos metros cuadrados, se necesitan doble de botes si los botes contienen mitad de kilogramos de pintura. Y se necesitan mitad de botes si estos contienen doble kilogramos de pintura. Si en lugar de 2 kilogramos de pintura cada bote contiene 5 kilogramos, se necesitarán menos botes de pintura. En consecuencia, afirmamos que las magnitudes número de botes y kilogramos por bote son inversamente proporcionales. Veamos ahora las magnitudes número de botes y metros cuadrados, siendo los botes iguales. Con doble número de botes se pintan doble metros cuadrados y con mitad de botes se pintan mitad metros cuadrados. Las magnitudes número de botes y metros cuadrados son directamente proporcionales. Si la superficie a pintar aumenta de 18 a 60 metros cuadrados, el número de botes de pintura también aumentará. Esta regla de 3 tiene una proporción inversa entre las magnitudes número de botes y kilogramos y una proporción directa entre las magnitudes número de botes y metros cuadrados a pintar. El valor de X es igual al producto de los siguientes factores. El valor conocido de la magnitud número de botes, o sea 3, la razón sin invertir de las cantidades que indican el peso de cada bote, que como ya sabes son magnitudes inversamente proporcionales, y el otro factor es la razón invertida de las cantidades que corresponden a las magnitudes directamente proporcionales, en este problema los metros cuadrados. El producto obtenido es 4, y como respuesta al problema decimos: se necesitan 4 botes de 5 kilogramos de pintura para pintar 60 metros cuadrados. Veamos el último problema de regla de 3 compuesta. En este caso no nos detendremos tanto en cada paso. El enunciado dice: 6 obreros trabajando 8 horas hacen una zanja de 40 metros. ¿Cuántos obreros harán falta para hacer 30 metros de zanja en 12 horas? En el planteamiento observas que intervienen las magnitudes obreros, horas y metros. La magnitud obreros es la que tiene el valor desconocido. Las magnitudes número de obreros y número de horas son inversamente proporcionales. Las magnitudes obreros y metros son directamente proporcionales. El valor de X es igual al producto siguiente. El resultado es 3. En las condiciones que fija el problema, 3 obreros realizarían 30 metros de zanja en 12 horas. Cuando en los problemas de regla de 3
intervienen más de dos magnitudes, se resuelven por regla de tres compuesta. El procedimiento a seguir para resolver una regla de tres compuesta es el siguiente. Primero, planteamiento similar a la regla de tres simple. Segundo, determinación del tipo de proporcionalidad de las magnitudes cuyas cantidades conocemos respecto a la magnitud que tiene la cantidad desconocida. Tercero, el valor de x es igual a un producto que tiene por factores el valor conocido de la magnitud que contiene la cantidad desconocida. La razón invertida de los valores de las magnitudes directamente proporcionales, la razón sin invertir de los valores de las magnitudes inversamente proporcionales. En este apartado, que es el último de la lección, estudiaremos el porcentaje. En la vida diaria es frecuente oír expresiones de este tipo. El 20% de la población activa trabaja en el campo. Esto significa que de cada 100 personas que trabajan, 20 lo hacen en la agricultura. Esta relación puede expresarse por una fracción de numerador 20 y denominador 100. Y abreviadamente escribiendo el número 20 seguido del signo que representa el tanto por ciento. Observa cómo se escribe y cómo se lee 20%, que expresa 20 por cada 100. Fíjate bien, los problemas de porcentaje son un caso particular de los problemas de regla de tres directa, en la cual uno de los términos es 100. El valor de la magnitud que corresponde al 100 de la otra magnitud se llama tanto por ciento. En el ejemplo que hemos visto anteriormente se decía, el 20% de la población activa trabaja en el campo. Seguimos con este ejemplo para explicar la definición de tanto por ciento que estás viendo. Fíjate bien, 20 es el valor de la magnitud trabajadores del campo, que corresponde al valor 100 de la magnitud trabajadores en general. Así, 20 es el tanto por ciento de los trabajadores en general que trabajan en el campo. Como ya hemos visto, en los porcentajes todas las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales, lo cual facilita su resolución, como vamos a comprobar. Los problemas de porcentajes pueden plantear tres cuestiones diferentes. Veámoslo con ejemplos. En una factura de 8.000 pesetas descuentan el 25%. ¿Qué cantidad han descontado? Hemos de hallar el valor del tanto por ciento de una cantidad conocida. Recuerda, porcentaje es una regla de tres directa en donde uno de los términos siempre es 100. Y una regla de tres, como tú sabes, es una proporción en la que entran cuatro cantidades de las cuales se desconoce una de ellas. Sabido todo esto, resolvamos el problema.
Como en la regla de 3, planteamos el problema. Leyendo el enunciado vemos que de cada 100 pesetas me descuentan 25 pesetas. Si el total de la factura asciende a 8.000 pesetas, lógicamente me descontarán más. ¿Cuánto me descontarán? Del enunciado pasemos a establecer la proporción correspondiente. Ahora ya es tan sencillo como hallar un extremo en una proporción cualquiera. Como tú bien sabes, el valor del extremo desconocido x es igual al producto de los medios dividido por el extremo conocido. Así. Efectivamente, con el descuento del 25% en la factura de 8.000 pesetas, corresponde descontar 2.000 pesetas. Repasa el procedimiento paso a paso. Veamos un segundo caso de porcentaje. Al comprar un juguete, rebajan 120 pesetas, que supone un 15% de su importe. ¿Cuánto vale el juguete? Esto equivale a hallar la cantidad sobre la que se aplica un tanto por ciento. Este es el planteamiento. De cada 100 pesetas se rebajan 15 pesetas. ¿Cuánto vale el juguete si me han rebajado 120 pesetas? A partir del planteamiento formamos la siguiente proporción. En esta proporción desconocemos uno de los medios. Su valor, o el valor de x, es igual al producto de los extremos dividido por el medio conocido. Así. El valor del juguete es de 800 pesetas. En efecto, si nos hacen una rebaja del 15% en un juguete que vale 800 pesetas, corresponde una rebaja de 120 pesetas. El precio de una caja de compases es de 1.500 pesetas. Al comprarla han descontado 300 pesetas. ¿Qué tanto por ciento de descuento han hecho? Este problema plantea el tercer caso de porcentaje. Es decir, hallar el tanto por ciento aplicado sobre una cantidad. Planteemos el problema. De las 1.500 pesetas que vale la caja de compases, nos han descontado 300 pesetas. ¿Cuánto representa este descuento sobre una cantidad de 100 pesetas? Escribamos la proporción que corresponde. En la proporción, el valor desconocido es uno de los extremos. Como tú sabes, el valor de x, que en este caso representa el tanto por ciento, es igual al producto de los medios dividido por el extremo conocido. Así. El descuento que nos han hecho en la compra de la caja de compases es del 20%. Este descuento sobre las 1.500 pesetas del valor de la caja representa las 300 pesetas que nos han descontado. Los ejemplos que hemos estudiado suponen los 3 casos diferentes de problemas que se pueden dar. Todos los que se podrían presentar están comprendidos en ellos. Por este motivo no insistimos más en el tema y finalizamos en este punto la lección. El porcentaje es un caso particular de la regla de 3 directa en el cual uno de los términos es 100. El valor de la magnitud, que corresponde al valor 100
de la otra magnitud. Se llama tanto por ciento. El proceso para resolver los problemas de porcentajes es el mismo que el utilizado en los problemas de regla de 3 directa, ya que las dos magnitudes que intervienen son siempre directamente proporcionales.